Muy buenos días, amigos de mantenimiento, ¿cómo están? Han sido bastantes semanas desde la última vez que mandamos un reporte en nuestro programa de Hablemos de Mantenimiento. Espero que hayan pasado unas felices fiestas, un feliz año nuevo y que este año sea muy venturoso para todos ustedes. Soy Darwin Padilla, saludándolos nuevamente. Quiero aprovechar y mandar un saludo a los muchachos de la Universidad Nacional del Altiplano del Puno, a los muchachos que están llevando la maestría de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica Eléctrica. Listo. Habíamos quedado como promesa de hablar sobre un libro de seguridad y seguridad del trabajo, un texto que pudiera ser de interés para ustedes para poder revisar algunas cosas como normativas, normas, estándares, consultas, etc. Bueno, la cantidad de textos que se encuentran en el mercado, algunas hacen referencias a normas locales, es decir, si es un texto que compra en España, está asociado a las normas españolas, obviamente, un texto colombiano y así sucesivamente. Sin embargo, pueden tomar lo mejor de cada uno de esos textos y empezar a entender el por qué se hacen algunas de las cosas. Hay textos que no abundan, no tienen mucha información, no ahondan en el tema de los entornos, de los peligros físico-químicos, la ergonomía, etc. Están muy abocados a simplemente cumplir los reglamentos y algunas cosas parecidas, lo cual no es algo muy útil a veces para cuando tienen algunas dudas muy específicas y no pueden conseguir mucha información. Entonces les recomiendo el libro Condiciones de Trabajo y Salud, escrito por el ingeniero Fernando Henao Robledo. Es un libro muy interesante. El ingeniero es un ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, egresado en el 71. Francamente el texto cuando lo he leído me ha gustado mucho. Les voy a dar una breve resumen de lo que encontré en el índice, que fue lo que más me llamó la atención. Por ejemplo, él habla de las condiciones de trabajo, hace un análisis sobre eso, clasifica los riesgos, tiene una tabla muy completa de eso. En sus libros también tiene una clasificación sobre la clasificación según el estado físico, según el estado de composición química, habla sobre los factores biológicos, sociolaborables, ergonómicos, carga física, tema que está de moda hoy en día cuando se discute cuál es la carga máxima que se puede cargar o no, y en función de algunos, incluso al análisis de ergonomía, los procedimientos de trabajo son alterados, en el buen sentido de la palabra. También hace una metodología de identificaciones de factores de riesgo, algo muy interesante, lo recomiendo mucho. Recomienda hacer lluvia de ideas, análisis de riesgos, brainstorming, revisar los planes, definir el panorama de los factores de riesgo, es decir, tienen que tener claro cuál es el problema antes de empezar a dar soluciones a diestra y siniestra. Ese es un vicio en el cual la mayoría de los ingenieros solemos caer. Nos gusta mucho tener la razón, por lo tanto, damos soluciones antes de que siquiera nos digan cuál es el contexto completo de la pregunta y no entendemos el problema al 100%. Acá te habla de cómo debes hacerlo. Me gusta mucho este libro. Tiene varias metodologías para poder hacer el análisis de los riesgos y las escribe. Por ejemplo, del método Brettener, método ERIC, método Frame, y es un cuadro comparativo. Entonces, les recomiendo mucho este texto, les repito nuevamente. Condiciones de salud, condiciones de trabajo y salud, diagnóstico integral, escrito por el ingeniero Fernando Henao Robledo. Parece un libro interesantísimo para que puedan comenzar. Los que están comenzando sus primeros pininos en seguridad y salud ocupacional lo pueden tomar de uno de sus primeros textos de cabecera para comenzar a entender algunas cosas mientras van ahondando los temas normativos locales, mientras se van metiendo en el tema jurídico, legal, normativo, etcétera, para poder hacer un trabajo pues de calidad. Por ejemplo, hay un cuadrito en la página 21, me parece, de agentes químicos, donde hace una diferenciación entre lo que son gases, aerosoles, los gases, los solventes, gases y vapores, los aerosoles entre sólidos y líquidos, los líquidos entre rocíos y neblinas, los sólidos entre polvos y humos, y así lo va disgregando para que puedas entender de una forma clara cómo se pueden esparcir en el medio ambiente los agentes químicos dependiendo de cómo es el envase que los lleva o cómo es la aplicación que tiene, donde lógicamente cada uno de esos tienes algún tipo de evaluación de riesgo. Perdón, está en la página 8, en la página 8 del libro. Te habla de lo que es la diferencia entre aerosol, humo, fibras, rocíos. Es muy bueno ese texto. Tómenlo, lo recomiendo mucho. En nuestro siguiente programa me queda pendiente hacer una visita a una empresa para hacer un ejercicio, una plataforma aislada para hacer un trabajo a la altura.
En este caso es una visita que tengo todavía pendiente. También vamos a tener próximamente lo que es el tema de drones. Vamos a andar un poco más en lo que son los drones para inspecciones en subestaciones o en empresas de planta grande, donde tienen que tener monitoreos por temas de medio ambiente, de las condiciones del aire en toda la planta. Existen empresas dedicadas a eso. Vamos a hablar sobre alguna de esas para ver pues cuáles son las ventajas de hacer ese estudio. Lógicamente pues todo en pro del medio ambiente siempre es algo muy saludable. Luego retornaremos con el tema del mantenimiento y vamos a hacer un pequeño programa de lo que se refiere a el hacer TCT en baja tensión, que es algo que se estila en algunos países cercanos al nuestro, y sin embargo todavía acá en Perú pues está medio tabú. Acá hemos visto bastantes TCTs en media tensión, sobre todo en redes de 60 kilovoltios, mucho en 10.000 y 22.9 kilovoltios, pero es raro ver un TCT en baja tensión. Sin embargo, utiliza los mismos principios y es, lógicamente, si hablamos de la comparación de riesgo por tema de distancia, en baja tensión las distancias son muchísimo más cortas, por lo tanto tu protección no va a ser la distancia, sino va a ser el aislamiento. Y en baja tensión el nivel de aislamiento que necesitas para protegerte no es muy alto, con un guante clase 1 es suficiente, te puedes trabajar tranquilamente, porque estás a 5 veces el valor de la tensión nominal de trabajo. Entonces trabajar en TCT en baja tensión es una alternativa interesante. Les voy a mostrar unas fotografías de Uruguay donde hemos visto algunos trabajos con un colega de cómo se realiza esa actividad, y vamos a hacer un programa solamente de eso próximamente. Entonces esto es todo por ahora. Les agradezco mucho estar siguiendo el programa. A aquellos que deseen suscribirse, cuando se suscriban y pongan su correo electrónico en el comentario de cualquiera de los videos que tenemos, yo siempre estoy revisando, y como siempre pues compartimos la información. Si desean información de algún congreso al que ya he entregado información, como es el CITES del año pasado, o como es el Congreso de Mantenimiento de México de Gestión de Activos del año pasado, o el Congreso ASIEM de Colombia, que fue también el año pasado, si desean alguno de estos en particular, se suscriben, verifico que están suscritos, veo su correo y les envío la información por cualquiera de los sistemas clásicos que tenemos para enviar información masiva. Muchas gracias por seguirme, soy Darwin Padilla, esto es Hablemos de Mantenimiento. Muchas gracias.